Todos hemos escuchado desde la escuela primaria que el Estado se compone de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, pueden quedarnos muchas dudas de cómo funcionan y cómo se integran. El día de hoy vamos a aclarar todos los detalles. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Gobernar a un país no es nada sencillo. Un grupo de personas pequeño o una sola persona no tendrían la posibilidad ni la capacidad para hacerlo. Por ello, los diferentes aspectos de la vida de un país son repartidos en diferentes áreas. Por cierto, si no han visto mi video sobre qué sistema de gobierno tiene México, aquí les dejo la liga para que lo vayan a ver y también les dejo la referencia en la descripción de este video. Tal como lo dicen los artículos 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de nuestro país reside en el pueblo. Esto quiere decir que somos el pueblo los que realmente mandamos en México. El presidente, por lo tanto, se llama mandatario, porque es quien recibe el mandato del pueblo, es el que nos debe obedecer. Nosotros somos los mandantes. La forma de gobierno que tenemos los mexicanos es la de una república, en la que el gobernante, que es elegido periódicamente, es el presidente. Nuestra república es representativa, porque no es posible que todos los ciudadanos nos sentemos en círculo pues a elaborar y discutir las leyes que queremos. Imagínense cuántas personas estaríamos discutiendo esto. Por eso nuestro sistema dice que podemos elaborar nuestras leyes por medio de representantes elegidos por las y los ciudadanos. ¿Les suena quiénes son esos representantes? Claro, son nuestros diputados y nuestros senadores. Ya sé que no estamos contentos con su trabajo y que en muchas ocasiones sentimos que no nos representan. Bueno, pero esa es otra cuestión que hablaremos en otro video. El Estado mexicano entonces se divide en estos 3 poderes para así abarcar todos los aspectos de la vida política y social de nuestro país. ¿Qué les parece si vemos y analizamos cada uno de ellos? El poder legislativo. En el caso de México, nuestro poder legislativo se deposita en un Congreso General, el cual se divide en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos se dedican a legislar, lo que significa crear o modificar las leyes. Los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacerles cambios que las vayan adaptando a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver aquellos problemas que no existían antes o que están surgiendo en estos nuevos tiempos. La elaboración o modificación de las leyes se hace a través de la discusión de iniciativas, las cuales pueden ser presentadas por los mismos diputados y senadores. También pueden presentar iniciativas de ley el presidente de la República o las cámaras de diputados locales de los estados. Como ya lo dijimos antes, la soberanía reside en el pueblo y somos nosotros los encargados de elegir a nuestros representantes. Por eso cada 3 años elegimos a los integrantes de la Cámara de Diputados y a los senadores los elegimos cada 6 años. En la Cámara de Diputados hay 500 integrantes, mientras que en la Cámara de Senadores hay 128. Ustedes pueden encontrar videos muy detallados que he elaborado acerca de las funciones de los diputados y de los senadores. Todas esas ligas las voy a dejar en la descripción de este video. El Poder Ejecutivo. La palabra misma significa echar a andar, ejecutar y hacer funcionar las cosas. Aquí el Poder Ejecutivo es el encargado de que las cosas se cumplan correctamente. No es suficiente que el Poder Legislativo haga las leyes. Alguien tiene que establecer las condiciones para que puedan cumplirse. Esta labor recae en el Poder Ejecutivo. Cada estado de la República tiene su propio Poder Ejecutivo.
Además, el país como totalidad, es decir, la federación, tiene su propio poder ejecutivo. Este se encuentra en las manos del presidente de la República. En el caso de los estados, el poder ejecutivo está en manos de un gobernador. También los municipios tienen su poder ejecutivo, el cual recae en un presidente municipal. Tanto el presidente de la República como el gobernador y el presidente municipal son elegidos por votación popular. Veamos un ejemplo. El artículo 3 de la Constitución Política dice que la educación primaria y la secundaria son obligatorias. ¿Cómo le va a hacer el Poder Ejecutivo para cumplir esto? Bueno, el Poder Ejecutivo se encargará de hacer contrataciones, pagar dinero y supervisar que se construyan escuelas, que se contraten a los maestros, se elaboren los programas de estudio y haya difusión para que los padres de familia manden a sus hijos a estudiar. Todo esto requiere administración eficiente y esa es responsabilidad del presidente y de su gabinete, es decir, su equipo de trabajo. Esto quiere decir que el presidente de la República no necesariamente supervisa todo de manera personal. Por eso crea diferentes secretarías de Estado para ejecutar estrategias en distintos ámbitos. El Poder Ejecutivo es un administrador porque utiliza el dinero que el pueblo paga con sus impuestos para generar obras y servicios de calidad. De ahí que es necesario siempre vigilar que las cosas se hagan adecuadamente y pedirle cuentas constantemente al titular del Poder Ejecutivo, ya sea nacional o ya sea local. También aquí les dejo la liga del video en el que explico cuáles son las funciones de un presidente. El Poder Judicial. La palabra judicial tiene que ver con la justicia y con la palabra juez. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese conocimiento juzga a quienes cometen faltas o delitos. Hay que recordar que las leyes no son perfectas. Ninguna de ellas nos dice cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. Cada vez que una persona llega ante un juez para recibir justicia, el juez se enfrenta a un nuevo caso, tal vez un caso que nunca había visto antes. En esos momentos no le basta abrir la ley, leer un párrafo y decir: tiene usted que pagar una multa de tal cantidad o cumplir estos años de cárcel. No, el juez tiene que dar su propia interpretación de la ley y decidir quién tiene la razón en un conflicto entre particulares o qué tan grave es la falta y qué tipo de castigo merece. Juzgar una acción humana es uno de los actos más delicados que existe. Por eso, en todas las sociedades, los jueces son las personas que normalmente más respeto nos imponen. Las faltas a la ley tienen diferentes niveles de importancia y son tratadas en tribunales distintos. En México, el tribunal más importante se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es conformada por 11 jueces que reciben el nombre de ministros. Ellos duran 15 años en el puesto y son designados por el Senado de la República a partir de una terna, es decir, de 3 propuestas que realiza el Poder Ejecutivo Federal, o sea, el presidente de la República. Como es de suponerse, la Suprema Corte de Justicia trata solo casos muy complicados o casos que involucran el bienestar de la nación. Para otro tipo de conflictos existen tribunales y juzgados menores, cuyos jueces son nombrados por un órgano del Poder Judicial de la Federación llamado Consejo de la Judicatura Federal. El Poder Judicial es quizá el menos entendido de los 3 por parte de los ciudadanos. Debido a que es muy compleja su conformación, aquí en Comunicreando hicimos un video que explica mucho más a fondo qué es el Poder Judicial. Vayan a la descripción del video y aquí les dejo también la liga. Como podemos darnos cuenta, la organización de un gobierno es compleja y requiere a mucha gente capacitada en muy diversos temas. Es muy sencillo pensar que las decisiones de un país las toma una sola persona, aunque a veces parece que es así. En realidad, esta percepción es equivocada. Un solo gobernante no puede dominar todos los temas ni tampoco ser experto en todo. Un gobernante que dice saberlo todo es un mentiroso.
Por eso es importante que como ciudadanos estemos al pendiente de elegir a las personas mejor capacitadas en cada campo del gobierno. También es importante que los vigilemos para que no caigan en la tentación de la corrupción y, si así fuera, que reciban un castigo ejemplar. La mejor forma de participar como ciudadanos es observar a nuestros gobernantes y pedirles cuentas constantemente. A los gobernantes no se les cree ni se les aplaude, se les vigila. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.